Un saludo a todos y a todas. Soy el reverendo anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla, teólogo, licenciado en filosofía y magíster en ciencias de las religiones, y hoy continuamos con nuestra quinta clase sobre el Evangelio de Marcos analizado perícopa por perícopa. El día de hoy ya entramos en el tema de Jesús incomprendido y rechazado por su familia y los escribas. Estamos en el capítulo 3 de Marcos y vamos a analizar el versículo 20 al 21. Escuchemos. Sus parientes lo buscan. Vuelve a casa. Se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Explicación. Este primer desarrollo consta de 4 relatos, 2 relacionados con la familia de Jesús y otros 2 con los escribas. El primero y segundo presentan las posturas de la familia de Jesús y de escribas. El tercero y cuarto ofrece las respuestas de Jesús a cada grupo. Los familiares está en el versículo 20 al 21. El pueblo viene en busca de Jesús y lo rodea hasta el punto de no dejarle siquiera comer. Lo oyen sus familiares y vienen en busca de él para llevárselo a la fuerza con ellos, pues decían, está fuera de sí. El texto es ambiguo y no queda claro quién decía que Jesús estaba loco, si la gente o sus familiares. En ambos casos la reacción de la familia es la misma. Vienen a llevárselo a la fuerza con ellos a Nazaret, no porque no lo dejen ni comer, sino por la acusación de que ha perdido la cabeza y actúa como un falso profeta, en cuyo caso la familia está obligada a hacerle entrar en razón. Esta breve nota recoge la tradición según la cual su familia no reconoció a Jesús, ver Juan 7:5. Marcos la emplea y coloca aquí para mostrar un primer tipo de respuesta popular. La familia no comprende la acción de Jesús. En su brevedad, el texto sugiere que se ha dado un cambio radical en el estilo de vida de Jesús, desde que dejó la vida oculta de Nazaret. Siguiente perícopa, calumnias de los escribas. Versículo 22, y recordemos que estamos en el capítulo 3. Esta perícopa la encontramos también en Mateo 12, 24, 32 y en Lucas 15, 23 y 12, 10. Escuchemos. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belzebul, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Explicación. Ya antes han aparecido estos escribas, pero eran galileos. Estos vienen de Jerusalén y tienen más prestigio. Su juicio sobre la obra de Jesús está relacionado con el anterior. Si está loco, lo es porque está poseído por Belzebul, jefe de los demonios, y con este poder realiza los exorcismos. Con este juicio intentan anular la fuerza de los signos ante el pueblo. Es la postura dogmática propia del grupo. Siguiente perícopa. Respuesta de Jesús a los escribas. Capítulo 3, del versículo 23 y al 30. Y vemos su comparativa en Mateo 12, 24, 32 y en Lucas 11, 15, 23. Y esta respuesta a los escribas no se encuentra en el Evangelio de Juan. Escuchemos. Él, llamándolos junto a sí, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien, será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Explicación.
La respuesta a los escribas procede en 3 pasos. Jesús rechaza este juicio porque Satán no puede luchar contra sí mismo. Después ofrece la verdadera interpretación. Los exorcismos significan que Él es el más fuerte, porque es el enviado de Dios Todopoderoso, y ya en un momento del pasado atado al fuerte en las tentaciones, y ahora se dispone a despojarle de todo cuanto ha robado. Para Marcos, los exorcismos muestran que el reino ya está presente por la eficacia de la obra de Jesús, que presentó como consumada por el hecho de haber elegido correctamente al superar la tentación en el desierto, optando por seguir siempre la voluntad de Dios. Finalmente, Jesús enjuicia la postura de los escribas. Atribuir al demonio lo que es obra del Espíritu Santo es no admitir la luz de la gracia divina y el perdón que de ella deriva. Los que piensan así pecan contra el Espíritu Santo de Dios, el que crea profetas y dispone a los hombres para recibir la verdad. Es el peor de los pecados y no tiene perdón, en cuanto que su misma esencia consiste en cerrarse a la verdad y al perdón. Se trata de un juicio grave de Jesús, por lo que está introducido con las palabras: yo os aseguro. Siguiente perícopa, respuesta a los familiares, capítulo 3 del versículo 31 al 35, y encontramos sus comparativas en Mateo 12, 46, 50 y Lucas 8 del 19 al 21. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él le responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Explicación. Respondiendo a sus familiares, Jesús afirma que el fundamento de las relaciones familiares con Él, lo que realmente crea su familia, no es la carne, sino el hacer la voluntad de Dios. De este modo, Jesús se manifiesta como conocedor de la voluntad de Dios y declara que este es el motivo que lo mueve y del que nadie ni sus familiares, según la carne, lo apartarán. Por ello, sus familiares reales son los que están en sintonía. Marcos habla de los familiares de Jesús en general, el clan familiar que no lo reconoció hasta después de la resurrección, sin especificar algunas posturas particulares que podrían ser distintas, como la de María. No tiene preocupación mariológica. Otros evangelistas como Mateo y especialmente Lucas mejorarán la presentación de esta tradición, colocándola en un contexto más positivo y omitiendo la información que da Marcos en el capítulo 3, versículo 20 al 21. Siguiente perícopa y ya entramos en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Las parábolas, reflexión sobre la incredulidad. Primera parábola, parábola del sembrador. La encontramos en el capítulo 4 del versículo 1 al 9, Mateo del 13, versículo 1 al 9, Lucas 8 del versículo 4 al 8 y no está en el Evangelio de Juan. Escuchemos. Y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca y, ya en el mar, se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchad. Una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que, al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol se agostó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100, y decía:
Quien tenga oídos para oír, que oiga. Explicación. Las parábolas ofrecen un conjunto, una reflexión sobre la incredulidad. Después de haber presentado la reacción negativa del mundo fariseo y de los familiares, Marcos ofrece el discurso en parábolas, centrado en el dinamismo del reino y en la razón de las respuestas positivas y negativas que se dan ante él. Invita así al lector a reflexionar sobre la fe e incredulidad. Como género literario, la parábola es una comparación desarrollada que en su forma más pura solo tiene un término de comparación. Las parábolas evangélicas tienen muchas afinidades con las rabínicas y constan de una introducción, un cuerpo y una conclusión. Su finalidad es positiva, es ayudar a comprender. Si a veces tiene carácter de enigma, no lo es para que no se entienda, sino como medio para provocar la reflexión y así aprender mejor la enseñanza. Ahora bien, este proceso de reflexión que lleva de la historia propuesta a su significado exige simpatía del corazón con la enseñanza que se ha de descubrir. El corazón y las opciones tomadas condicionan la capacidad de entender. Si el corazón no ve, el entendimiento tampoco llegará a ver. Por ello, este procedimiento es ambiguo. Puede facilitar o puede imposibilitar la comprensión, revelando a su vez la situación del corazón. Jesús empleó las parábolas con una finalidad positiva en su predicación del reino, ya que este tipo de lenguaje simbólico y sugerente era muy apropiado para proclamar una realidad trascendente. Pero como exigía los ojos y oídos del corazón, resultaba con frecuencia una enseñanza oscura y enigmática. Partiendo de esta constatación, Marcos presenta las parábolas como un medio negativo que empleó Jesús para que el pueblo no entendiera, presentando lo que de hecho sucede por culpa de la mala disposición del pueblo, como algo directamente querido por Dios, causa primera de la incredulidad. Marcos de esta forma viene a decir, son incrédulos porque Dios así lo ha dispuesto, y por ello Jesús les hablaba en parábolas, para que no entendieran. Aunque Marcos también presenta a continuación la responsabilidad de los incrédulos en la explicación alegorizada de la parábola del sembrador, carga las tintas sobre la acción de Dios. Realmente el problema de la incredulidad judía preocupó mucho a la comunidad primitiva. Una forma de resolverlo era vincularlo a Dios. Hecho esto, aunque no se conociera exactamente la razón de esta disposición divina, como el pueblo sabe que Dios es sabio, se fía de él y así encuentra cierta explicación y se consuela. Es algo parecido a cómo reaccionamos nosotros cuando hacemos un acto de confianza en Dios en los momentos de dolor absurdo. El procedimiento siempre ha sido discutible y por eso ya en tiempos de Marcos no se comprendía bien, por lo que Mateo y Lucas mejorarán y matizan esta forma de explicar la incredulidad, cargando las tintas sobre la responsabilidad humana. El conjunto de esta sección de parábolas consta de dos partes: enseña en público y en privado, siguiendo la frecuente alternancia público-privado-público que se da en Marcos. Comienza en público con la parábola del sembrador, capítulo 4, 1-9. Jesús, rodeado por el pueblo junto al mar, les enseña con muchas parábolas. La primera de ellas es la del sembrador. La parábola posiblemente fue pronunciada por Jesús en una situación de desánimo de los discípulos ante el rumbo aparente negativo que seguía la misión. Cada día eran menos los que lo seguían. El hecho narrado pudo ser creado libremente por Jesús o inspirarse en la visión de un sembrador. Un sembrador palestino siembra en una tierra en malas condiciones, como solía ser la de Palestina. Lo hace consciente de que parte de la semilla se perderá, pero el resultado final justificará el esfuerzo. Habrá cosecha. Esta es la lección que enseña Jesús a sus discípulos a pesar de estas experiencias negativas. A pesar de las aparentes pérdidas de semilla, habrá cosecha. Vendrá el reino de Dios en plenitud. Igual sucede con la siembra del reino. A pesar del aparente fracaso del presente, habrá cosecha. Siguiente perícopa.
¿Por qué habla Jesús en parábolas? Capítulo 4 del versículo 10 al 12. También la encontramos en Mateo 13, 1, 15 y en Lucas 8, 9, 10 y no está en Juan. Escuchemos. Cuando quedó a solas, los que le seguían, a una con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Explicación. Ahora Jesús habla a solas al grupo de los 12 y a un pequeño grupo de seguidores, explicándoles la razón de la fe y la incredulidad. Ellos han recibido de Dios la gracia de entender el misterio del reino y de la persona de Jesús, su heraldo. No así los que no pertenecen al grupo de los discípulos, para los que toda enseñanza es enigmática. El sentido del capítulo 4, versículo del 11 al 12, es incomprensible para el lector actual. En realidad Jesús no pronunció estas palabras en esta ocasión, ni con este sentido, sino que fue Marcos quien las insertó aquí en función de su explicación de la incredulidad. El sentido primitivo no tenía relación con el género literario parábola. Jesús, hablando en general de la predicación sobre el reino, dijo: a vosotros se os ha dado a conocer el misterio del reino. A los de afuera todo se vuelve un enigma. Se trata de una frase antitética en la que se contraponen vosotros, los de fuera, y conocer, enigma. Jesús dice a sus discípulos que han recibido la gracia de conocer los misterios de Dios que expone en su predicación, cosa que no sucede con los que no son discípulos, los de fuera, para los que esta predicación no tiene sentido, resulta enigmática. Enigma en hebreo se dice mashal, palabra que además puede tener otros significados como comparación, parábola. Marcos, por su parte, toma esta sentencia de la tradición y la coloca en el contexto de las parábolas, dando además al término mashal el sentido de parábola, género literario. Presenta así el mashal parábola como un procedimiento querido por Dios para quien no comprenda. A esto añade una cita de Isaías 6, 9, 10, un texto provocativo de Isaías en que con sentido positivo y para estimular al pueblo, Dios asegura al profeta a quien envía que no le van a hacer caso, porque son unos incrédulos cerrados a la revelación que se niegan a recibir. Marcos emplea aquí la cita en sentido negativo y la introduce con ¿para qué?, forma que indica que se trata de un cumplimiento de la Escritura, es decir, de una realización del plan dispuesto por Dios. De esta forma atribuye el fenómeno de la incredulidad a Dios, causa primera de todo lo que sucede, lo que implica que, aunque fenómeno negativo, no escapa del control de Dios sobre la historia. Siguiente perícopa, explicación de la parábola del sembrador, capítulo 4 del versículo 13 al 20, y lo encontramos en Mateo 13, 18, 23 y en Lucas 8 del 11 al 15 y no está en el Evangelio de Juan. Escuchemos. Y les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que, al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos, son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra, y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la cogen y dan fruto, unos 30, otros 60, otros 100. Explicación. La explicación alegorizada de la parábola del sembrador presenta el otro factor responsable de la fe y la incredulidad,
la responsabilidad humana, la situación del corazón que acoge la palabra. El hecho de que la semilla no sea acogida no se debe a su mala calidad, sino a la calidad de la tierra que la recibe. Posiblemente Marcos piensa en los grandes grupos tipo que aparecen en sus catequesis, como por ejemplo, fariseos publicanos, en el camino, pueblo, terreno pedregoso, presente de los discípulos, espinas, y lo que deben ser los discípulos, tierra buena. Este sentido alegórico es secundario y fue creado por la comunidad primitiva, que gustaba de buscar nuevos sentidos a las palabras y hechos de Jesús. En la introducción al texto, Jesús recrimina a sus discípulos el que no conozcan el sentido de la parábola después de haber recibido el don de comprender en el versículo 13. Es un tema frecuente en Marcos. Es que, como pondrá de relieve el contexto siguiente, el don de conocer implica también la tarea de profundizar. Es muy característico que en la segunda parte de su obra expondrá Marcos las actitudes que favorecen e impiden este profundizar. Siguiente perícopa. ¿Cómo recibir y transmitir la enseñanza de Jesús? Capítulo 4 del 21 al 25. La encontramos en Mateo 5:15 y en Lucas 8 del 16 al 18. Y no está en el Evangelio de Juan. Escuchemos. Les decía también, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del lecho? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto si no es para que sea manifestado. Nada ha sucedido en secreto, sino para que venga a ser descubierto. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también, atened a lo que escucháis. Con la medida con que midáis se os medirá, y aún con creces, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La parábola de la lámpara, explicación. La parábola de la lámpara en este contexto da a entender que a pesar de la situación de incredulidad y del consiguiente pesimismo que suele crear, la palabra debe ser proclamada. Que lo entienda todo el que ha recibido el don de creer, que es un don dinámico con el que hay que cooperar para ir creciendo y superar las dificultades. Esta exhortación a reaccionar ante la incredulidad y la parálisis que produce es reforzada con la parábola de la medida. Los discípulos serán medidos en el juicio final con la misma medida con que reciban el reino y se entreguen a darlo a conocer. El saber reaccionar positivamente ante esta situación es tan fundamental que se juega en el futuro escatológico. Los dones recibidos de Dios exigen cooperar con ellos para que vayan creciendo. La no cooperación implica que se irán perdiendo poco a poco. Siguiente perícopa. Parábola de la semilla que crece por sí sola. Capítulo 4 del versículo 26 al 29. Escuchemos. También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Explicación. De nuevo en público, desde la barca, Jesús enseña al pueblo dos parábolas sobre el dinamismo del reino, cuyo conocimiento es fundamental para superar la incredulidad. La primera, propia de Marcos, es la parábola de la semilla que crece sola, 4:26-29, y no está en el Evangelio de Lucas, ni el de Juan, ni el de Mateo. Dios es el protagonista de la obra del reino. Lo ha sembrado en la historia con un dinamismo que no fallará y llegará a su plenitud. Por ello, las mediaciones humanas, aunque necesarias, son secundarias. Hay que fiarse más del proceder sabio y poderoso de Dios, protagonista, y no caer en el pesimismo por la pobreza del presente. Siguiente parábola. Parábola del grano de mostaza. Está en el capítulo 4 del versículo 30 al 32, en Mateo en el capítulo 13 del 31 al 32, en Lucas capítulo 13 del versículo del 18 al 19, y no está en el Evangelio de Juan.
Escuchemos. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola la expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Explicación. La parábola del grano de mostaza alude al contraste que existe entre el presente y el futuro del reino. Si bien en la pobreza del presente ya está oculta la grandeza del futuro por el poder de Dios, por ello no hay que desanimarse ante la pobreza presente ni ante el aparente fracaso. No se trata de ver la continuidad biológica que hay entre la semilla y el arbusto, pues el pueblo judío ignoraba este fenómeno y creía que la continuidad se debía al poder de Dios, que realizaba un milagro en cada planta que crecía. En la fase actual, el reinar de Dios no ejerce todo su poder, sino que es presencia humilde pero real y dinámica, por lo que hay que huir de todo tipo de triunfalismo. El discípulo ha de ser consciente para valorar las pequeñas realidades. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, terminamos esta quinta clase sobre el Evangelio de Lucas y en la sexta clase continuamos con la conclusión de las parábolas y comenzamos con los signos en torno al lago. Hasta pronto.